Bueno, seguimos con la clasificación de los costos. Habíamos analizado la clasificación de los costos según la forma de asignar a los distintos objetos de costos, habiendo definido eh, qué decíamos cuando hablamos de objetos de costos. También habíamos hablado lo que eran de costos o la diferencia de costos para fines contables y los costos para los fines de gestión, y en virtud de ello habíamos definido las tres dimensiones básicas que siempre han de tenerse en cuenta a nuestro juicio en el análisis de la información de costo primaria. El tercer método o una tercera clasificación, no un método, es analizar cómo se comportan los costos en el corto plazo. Referido a una explotación agrícola de naturaleza intensiva, como puede ser un olivar, y además, digamos, cuya inversión se entiende que es en el largo plazo, no son cultivos estacionales, sino perennes, vamos a hablar del comportamiento o la variabilidad en el corto plazo. Siempre tenemos que tener en cuenta que al estudiar la clasificación de los costos, no son definiciones que puedan presentarse de manera absoluta o que deben ser necesariamente aplicados a la totalidad de los casos. El análisis de un dato específico de costos, de una fracción, de una relación, de un índice o de un número absoluto, etcétera, a mi juicio siempre debe hacerse en dos dimensiones, las dimensiones temporales y las dimensiones espaciales. ¿Para qué? Básicamente para ponerlo en un contexto, el resultado que nos devuelve un análisis de costo. En términos espaciales es poder comparar cuál es el comportamiento de los costos para similares unidades de explotación en el ámbito geográfico donde yo me desarrollo o en otra región o en otro país, etcétera. Porque, digamos, siempre que uno analiza costos, los debe contextualizar en función de alguna otra variable. Una de esas variables es el ámbito geográfico donde la explotación agrícola se desarrolla. Y la otra variable es la variable tiempo, es decir, bueno, cuál es el comportamiento del costo medido en términos de evolución, digamos, proyectando costos hacia adelante, pero en función de costos acaecidos en un periodo de tiempo o en 2 o en 3 ciclos agrícolas ya concluidos, sobre todo para poder tener mejores conclusiones al respecto. Pero volviendo a la clasificación, según su comportamiento, variabilidad, vamos a decir que los costos se clasifican en costos variables o en costos fijos o estructurales, digamos, en una primera aproximación. ¿Qué son los costos variables? Bueno, por definición, los costos variables son aquellos que acompañan el comportamiento del nivel de actividad. En términos generales, estos costos se van a incrementar cuando aumenta la actividad y el nivel de actividad disminuye. Bueno, por ejemplo, acá tenemos los impuestos sobre ventas, las etiquetas de un proceso de fraccionamiento, los fletes de la entrega o de la cosecha, de la puesta de la cosecha en fábrica, naturalmente los costos de cosecha, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vamos a mencionar lo que son los costos fijos o estructurales. Perdón, una aclaración respecto de lo que son los costos variables. En general, estos costos variables totales, que son crecientes y proporcionales al nivel de actividad, en términos unitarios se comportan más o menos constantes. A diferencia de los costos fijos o estructurales, que en términos totales son constantes en el tiempo, pero dependiendo del nivel de actividad
o se sobreabsorben o se subabsorben y son variables en términos unitarios, digamos. Hay una relación inversamente proporcional entre el comportamiento de los costos fijos y variables en términos totales versus el comportamiento de estos mismos costos analizados en términos unitarios. Dentro de los costos fijos estructurales los vamos a definir como aquellos que dentro de un rango determinado, tanto de capacidad como de capacidad instalada como de actividad, reitero, dentro de un rango determinado de actividad y de capacidad productiva instalada, permanecen constantes frente a variaciones del nivel de actividad real. Y dentro de los costos fijos estructurales podemos mencionar, entre otros, dos grandes rubros. Por ejemplo, los costos fijos vinculados a la capacidad, que son aquellos que no sufren variaciones cuando las instalaciones o la explotación permanece sin producción o permanece, por ejemplo, cerrada en un periodo. Por ejemplo, si uno alquilara un campo, el impuesto inmobiliario, las depreciaciones que se dan de las instalaciones, etcétera, etcétera. Mientras que los costos fijos de operación son aquellos que una vez que comenzamos a utilizar un determinado establecimiento o una determinada explotación, mantienen sus importes a través del tiempo, en un supuesto desde ya de no existencia de inflación, digamos, mantienen sus importes en términos reales, independientemente del volumen o de producción o del volumen de actividad que en dicho establecimiento se realice. Por ejemplo, si asumiera costos en un establecimiento industrial, no sé, costos de desinfección, costos rutinarios de mantenimiento, costos de iluminación, etcétera, etcétera. Vamos a suponer en una explotación primaria, supongamos de cierta magnitud geográfica, lo que pueden ser costos de seguridad que acompañen, un costo de mantenimiento programado, un costo fijo vinculado a la energía contratada, por ejemplo, de las casas, etcétera, etcétera. Son todos aquellos costos que independientemente, reitero, del volumen de actividad o del volumen de operación, permanecen más o menos constantes en este periodo considerado como corto plazo. ¿Y por qué hablo de corto plazo? Porque los autores de costo establecen con cierta, o sea, con certeza que en el largo plazo todos los costos tienen un comportamiento variable. Ahora, dicho esto, a mí me gustaría aclarar un tema, que la discriminación o la distinción entre costos fijos y variables siempre debe hacerse en función del objeto de costo que yo esté midiendo. ¿Por qué? Supongamos la explotación de, no sé, 10 hectáreas de olivos. Si yo defino como objeto de costo la hectárea, bueno, las decisiones de inversión o de gastos operativos previo o 12 meses antes que yo coseche, van a tener un comportamiento más o menos estable, aun cuando sean costos de actividad o de explotación. Sin embargo, si el objeto de costo definido son los kilogramos de aceituna, bueno, en atención a una mayor o menor cantidad de kilogramos de aceituna cosechado, la masa de costos operativos incurridos con anterioridad van a tener un comportamiento variable y no tan fijo. Entonces, la distinción o la clasificación de costos como variables o como fijos depende en gran medida del objeto de costos, como ya hemos venido explicando, que yo determine para el análisis de los mismos. Esto nos va a quedar bastante claro cuando veamos próximamente en el video la explicación, por ejemplo, de la determinación de contratación de cosecha mecánica, en el caso de un olivar, o de cosecha manual. Por ahora, tengamos en cuenta esta pequeña definición que hemos esbozado respecto del comportamiento variable o fijo o estructural de los costos en el tiempo. A su vez, y
siguiendo con esta misma clasificación que tiene que ver con el nivel de actividad, hay otros costos que pueden también clasificarse según el comportamiento o variabilidad, de la misma manera que los costos variables, dijimos, o los costos fijos o estructurales, digamos, lo totalmente variable o lo totalmente fijo tiene algunos matices. ¿Cuáles son esos matices? Bueno, estos tres costos que ustedes pueden apreciar en esta filmina y que gráficamente queda bien explícito en el gráfico que hemos compartido. Uno son los costos escalonados, también llamados costos semifijos. ¿Cuáles son? Son aquellos costos que se mantienen relativamente constantes dentro de determinados rangos de un nivel significativo o relevante de actividad. Digamos, cuando pasamos de un rango de actividad a otro rango de actividad, estos costos aumentan en un importe fijo y a su vez constante para el nuevo rango. Por ejemplo, cuando tengo costo de supervisores o costo de capataces en determinadas fincas, si asumimos que un capataz puede desarrollar con cierta eficacia y eficiencia su labor para un determinado número de hectáreas de explotación, pues bien, asumiendo un crecimiento en hectáreas de explotación, es necesario la incorporación de otro capataz, quizás para un esquema de otra explotación, de otro cuartel o de otras variedades, aun cuando este esquema de explotación se realice dentro de la misma finca. Entonces, este es un ejemplo claro que en rangos significativos de actividad, cuando hay un salto en ese nivel de actividad, hay un acompañamiento de otros costos asociados que se comportan de manera escalonada o semifija. De la misma manera que hablamos de costos escalonados o semifijos, podemos esbozar una definición de lo que son no costos semifijos, sino costos semivariables o de alguna manera costos mixtos. Son similares a esto. Digamos que son aquellos que contienen una parte fija y otra parte variable, pero simultáneamente. Por eso hablamos de semivariables, porque contiene naturaleza variable y naturaleza fija a la vez. El ejemplo típico en una explotación agropecuaria es la factura de energía eléctrica, donde tenemos cargos fijos, ya sea por la conexión o por la distribución de la energía que llega a la finca, y a su vez un cargo fijo, por lo menos durante un ciclo agrícola determinado, de un determinado nivel de potencia, que puede variar escalonadamente en trimestre, en semestre o en años, pero dentro del periodo de contratación tiene un comportamiento que es absolutamente fijo. Pero a su vez, por encima de estos costos fijos de distribución o de potencia contratado, tenemos un consumo variable por la demanda kilowatt que demandamos al momento de la utilización del equipo de riego o de la utilización de la bomba de extracción subterránea, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la diferencia de los costos semifijos o semivariables. Reitero, los semifijos permanecen fijos en rangos de nivel de actividad relevante y los semivariables lo que hace referencia a que hay costos de la misma naturaleza que simultáneamente tienen comportamientos fijos y comportamientos variables. El ejemplo típico, reitero, es el de la energía eléctrica en una explotación agropecuaria. Y por último, también en esta filmina vamos a hablar de costos discrecionales. ¿Cuáles son los costos discrecionales? Bueno, digamos que son aquellos costos cuyos comportamientos están sujetos a las decisiones de la empresa de incurrirlos o no, independientemente del nivel de actividad. Habitualmente se efectúan como parte, digamos, de diferentes estrategias empresariales. Por ejemplo, capacitaciones, mejoras edilicias, honorario por certificaciones orgánicas, mejora de la infraestructura en general, etcétera, etcétera. También continuando con esta misma clasificación de los costos según su comportamiento o variabilidad
en el corto plazo, definido reitero, como de 1 a 3 años, podemos hablar de los últimos o las últimas 3 dimensiones de costos. También, básicamente, para saber que existen y como tal pueden darnos información relevante en la dimensión que estos costos analizan, reiterando siempre que depende del objeto de costo que estemos analizando. ¿Cuáles son estos costos? Bueno, podemos hablar de costos eventuales, de costos excepcionales o de pérdidas o costos excepcionales negativos generalmente, que se dan por pérdidas o por situaciones no voluntarias. ¿Cuáles son estos costos? Bueno, lo primero son los costos eventuales. ¿Qué son los costos eventuales? Son aquellos costos en los que se incurre para hacer frente a hechos que se presentan esporádica o eventualmente. No se presentan de manera reiterativa o de manera ordinaria en el ejercicio de explotación. Y se van a corresponder a eventos, por lo menos a priori, no deseados por la empresa, o si se quiere, no planificados por la empresa. Pero una vez producidos estos hechos, la empresa se ve en la obligación de afrontarlos y subsanarlos. ¿Cuáles son esos costos eventuales? Por ejemplo, las indemnizaciones por despido no planificada, las reparaciones especiales, se fundió un tractor, los impuestos no recuperables, un impuesto de emergencia o alguna tasa por reparación o por mantenimiento de canales de riego, de drenaje, que ocurren por única vez, o el reacondicionamiento de la explotación de producción ante fenómenos climáticos determinados, supongamos una helada que hace que literalmente se mueran el 20 o el 30% de las plantas, como de hecho ha ocurrido y tenemos registros. Bueno, y por último, continuadamente, perdón, no por último, así como vemos de costos eventuales, también tenemos que hablar, a diferencia de eventualidad, de excepcionalidad. Hay una pequeña diferencia entre eventualidad y excepcionalidad. Si bien los primeros se presentaban esporádicamente, los excepcionales son aquellos costos que se incurren por única vez y que difícilmente vuelvan a presentarse de la misma manera en el futuro. En estos casos, la empresa va a tener la facultad de incurrirlos o no, por lo que son también de alguna manera discrecionales. Por ejemplo, los gastos de hospedaje en el caso que recibamos un cliente, gastos de representación en el caso que comercialmente se decide esporádicamente participar en una feria, pero son hechos absolutamente puntuales y excepcionales que, más allá de la discrecionalidad o la eventualidad, se incurren por única o por pocas veces en la vida útil de una explotación, salvo que dentro del objeto de costos y en otra escala de explotación, por ejemplo, si decidimos integrarnos o desarrollar un valor agregado en términos comerciales, en el mismo ejemplo que dimos, los gastos de hospedaje de cliente, los gastos de representación o de participación en feria comienzan a ser gastos habituales comerciales y no tienen el carácter de excepcional como puede tener en una explotación agrícola primaria. Por eso reitero por enésima vez que la clasificación y el encuadramiento de los costos según su comportamiento tiene que ver con el objeto de costos y la actividad que estemos midiendo. Y por último, para concluir este tema de la clasificación de los costos, podemos referirnos a una categoría que es las pérdidas o los costos excepcionales negativos. Son aquellos costos que no son voluntarios ni tampoco son evitables una vez que se presentan. Son situaciones de ocurrencia remota en el pasado y de probabilidad de ocurrencia contingente en el futuro, pero una vez que se presentan generan impactos absolutamente negativos. Los incendios, los accidentes, los desastres naturales, etcétera, que como tienen consecuencias mensurables en las dimensiones económicas y financieras
de una explotación merecen y deben ser medidos si estos ocurrieran. Bueno, habiendo concluido la etapa del proceso de definición de lo que son los costos, yo lo que he preparado acá es una pequeña guía, si se quiere, de medición y cálculo de costos. Medición y cálculo de costos que en este procedimiento que vamos a poner tiene que ver con la ejecución de una explotación agrícola eventualmente integrada a un procedimiento industrial, pero que acompaña el proceso de ejecución de los costos y termina en la determinación de costos con un escenario de razonabilidad en tanto y en cuanto el cálculo de los mismos permiten aproximarnos de la manera más razonablemente posible a la realidad de las mediciones. Lo que vamos a ver próximamente en otro video es, a diferencia de este proceso de medición y cálculo de costos como herramienta de medición de la ejecución, próximamente lo que vamos a ver es estas mismas herramientas, pero con otros sistemas de costeo, como métodos de planificación previo a la ejecución o a la inversión de gastos operativos. Pero volviendo a lo que pretendemos desarrollar en esta parte referida a la medición en los cálculos de costos, yo diría que si uno quisiera desarrollar un método o un sistema para medir los costos en una explotación agrícola, podría más o menos asemejarse a esto, siendo esto simplemente una propuesta de trabajo. Entonces, lo primero que debiéramos hacer para medir y calcular costos es definir el periodo de análisis de información. Es decir, voy a calcular costos de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, o relativa al periodo de explotación agrícola o relativa al periodo de cosecha. Pero una vez que esté definido el periodo de análisis de información, lo aconsejable es que ese periodo de información o la duración de ese periodo de información se mantenga a través del tiempo. ¿Para qué? Para que los costos resultantes de este análisis puedan ser comparados y a partir de esa comparabilidad determinar una variable de evolución en el tiempo, porque si no corremos el riesgo de tener diferentes ratios, diferentes cifras que no pueden ser comparados porque hacen referencia a periodos de explotación, producción o acumulación de costos que son no homogéneos, son de naturaleza totalmente heterogénea. Una vez que he definido este periodo de análisis de información, lo que vamos a hacer es clasificar los costos o los gastos totales del periodo. ¿En qué los vamos a clasificar? Y puede ser en grandes rubros. Una explotación puede tener gastos de administración, gastos de comercialización, gastos de financiación, costos de producción o explotación o elaboración, si se quiere, en términos de una integración finca-industria, la clasificación en grandes funciones de trabajo que de manera más directa o de manera más indirecta, independientemente que estos costos se comporten de manera más variable o más fija en el tiempo, lo que hago es asignarlo por distintos tipos de funciones. Acá debiéramos revertir, si uno quisiera hacerlo en términos de normativa contable, y decir, bueno, de los costos más directos a los más indirectos, uno podría hablar de costo de producción primero, en segundo lugar de costo de comercialización, luego de costo de administración y por último de costos de financiación. Entonces, en segundo lugar, clasificar los costos totales del periodo. En tercer lugar, subclasificar los costos de explotación de acuerdo a su comportamiento. Una vez que definí dentro de estos grandes rubros cuáles son los costos totales, veo si esos costos se comportan de manera directa o de manera indirecta, o bien si esos costos, tanto directos como indirectos, comparten la naturaleza de variables o fijos, reitero, siempre dependiendo de el objeto de costos que yo esté midiendo. Rápidamente, unos ejemplos.
El ejemplo clásico, por ejemplo, de un proceso fabril o manufacturero, de un costo directo y variable, bueno, son las materias primas que utiliza ese proceso fabril. En la fabricación de aceite, los kilogramos de aceituna es un costo absolutamente clasificable como directo y variable. En el caso de una explotación primaria, los fertilizantes. En el caso de la integración vertical de estas explotaciones, sumada a una actividad comercial, los envases, etc. No obstante, en ambos casos puede desarrollarse costos que son directos a un determinado objeto de costo. Recuerden lo que significa directo, es una relación inequívoca entre el costo y el objeto, pero que comparten una naturaleza de comportamiento fijo. Por ejemplo, la mano de obra permanente, las amortizaciones, etc. Y luego hay otra serie de costos que pueden clasificarse como indirectos, entendiéndose como indirectos que no hay una relación inequívoca entre el sacrificio de recursos y el producto que se obtiene, que independientemente de su naturaleza directa o indirecta, puedan tener un comportamiento variable o fijo. Los costos indirectos variables, podemos hacer como ejemplo, podemos dar la energía, el gas, los combustibles, los repuestos, y como ejemplo de costos indirectos y fijos, podemos hablar, por ejemplo, de sueldos de capataces, jefes, alquileres, etc. Entonces, definimos el periodo de análisis de información, clasificamos los costos, subclasificamos dentro de los costos de explotación o producción diferentes costos de acuerdo a su comportamiento. Y una vez que efectuamos este comportamiento o definimos este comportamiento, lo que hacemos es la identificación de los objetos de costo. Los objetos de costo, acá tienen un montón de ejemplos que ustedes pueden utilizar a la hora de desagregar o darle al análisis un mayor o menor nivel de detalle. Podemos hablar de objetos de costo finales o objetos de costos intermedios. Y estos objetos de costos finales y objetos de costos intermedios pueden comportarse como objetos de costo dentro de cada una de las funciones de una explotación. Pueden haber distintos objetos de costos finales o intermedios en los costos de producción, pueden haber distintos objetos de costos finales o objetos de costos intermedios en los gastos de comercialización, y de igual manera podemos hablar de los gastos de administración. Simplemente vamos a repasar algunos ejemplos. Para un costo de producción, el objeto de costo final y puede ser el costo del producto elaborado, o de un litro de aceite, o de una tonelada de aceite, mejor dicho, o de un kilogramo o de una tonelada de aceitunas. Un costo de producción puede darse en términos de objetos de costos intermedios, como la acumulación en ciertos o distintos centros de costo de una empresa integrada, por ejemplo, los costos acumulados en la finca, los costos acumulados en la planta, y así podemos hablar de identificación de objetos de costos finales y objetos de costos intermedios para cada una de las funciones que se dan en la empresa. Dicho esto, una vez que efectuamos este paso de identificación de los objetos de costos, identificamos los objetos de costos y vamos a obtener otros datos que de alguna manera son relevantes a la hora del procesamiento de los costos. Y son datos que no tienen naturaleza necesariamente monetaria, pero que nos van a servir de base para poder después hacer una asignación o una distribución correcta de costos. ¿Cuáles son esos datos operativos y de estructura de los cuales debemos valernos para efectuar un proceso de medición y cálculo de costos? Bueno, dentro de los operativos podemos efectuar mediciones de actividades, de producciones, de tiempos de trabajo, horas, kilos para las producciones, litros, hectáreas para las actividades, kilómetros recorridos para una determinada maquinaria, etcétera, etcétera. Son todos datos que de alguna manera nos van a servir
de medio o método relacional entre datos físicos y datos monetarios. ¿Y qué requiere la recolección de estos datos no monetarios? Bueno, un sistema de información para captación de datos diarios. Con mayor o menor complejidad, lo cierto es que la recomendación para una explotación de cierta magnitud es que pueda relevar, independientemente de la forma, más tecnológica o más manual, información en partes del trabajo, planillas de tiempo, partes de producción, etcétera, etcétera. Nada que ustedes no conozcan en su labor de asesoramiento o de trabajo diario. Y después podemos tener datos no monetarios de naturaleza mucho más estructural, es decir, stock de recursos físicos y permanentes ocupados en un periodo, es decir, por ejemplo, personal permanente ocupado, superficie destinada a una explotación en un periodo, hectáreas implantadas, o sea, son como datos mucho más duros que también nos van a servir de medio relacional entre dos variables. Cantidad de tractores, capacidad de almacenamiento, capacidad de filtración, capacidad de fraccionamiento, máquinas destinadas al proceso de explotación primaria o al proceso fabril, etc. Entonces, repasando un poquito, definimos el periodo de análisis, clasificamos los costos entre las funciones grandes de la empresa, la producción, la comercialización, la administración y el financiamiento si tuviera. Una vez que efectuamos esta clasificación, dentro de básicamente la sugerencia, dentro de lo que son costos de producción, vamos a clasificarlo en aquellas que tienen un comportamiento fijo, variable, o directo o indirecto. Luego vamos a identificar a los objetos de costos. Se puede hacer o a nivel de producción, es lo recomendable, pero si queremos también esos objetos de costos, también podemos hacerlo a nivel de las funciones de comercialización o de administración. Paralelamente a esta recolección de los objetos de costos, lo que vamos a hacer es la obtención de datos relacionales que nos sirvan de medio de vehículo para vincular dos variables. Datos no monetarios, perdón, de naturaleza operativa y datos no monetarios de naturaleza absolutamente estructural. Por último, previo o posterior a este proceso, lo que vamos a hacer es un cálculo de los costos directos de los objetos finales de costos. Por ejemplo, si lo que yo busco en mi objeto de costos es el costo directo unitario de producción de una tonelada de aceite de oliva extra virgen, pues bien, yo podría más o menos desarrollarlo de esta manera. Así, bueno, ¿cómo conformo el costo directo? ¿Qué es lo que es el costo directo? Es aquel que es inequívoco entre el bien o el recurso que está siendo sacrificado y el objeto de costo que está siendo medido. ¿Cuáles son esos objetos directos en un proceso de elaboración fabril, por ejemplo, de una tonelada de aceite de oliva extra virgen? Y las aceitunas, los jornales y los envases, por ejemplo. Entonces, vamos a tener, por un lado, la cantidad requerida en unidades físicas, aproximadamente, en términos de una relación de eficiencia estándar y de madurez óptima, uno podría decir que para algunas variedades, para la elaboración de un aceite de oliva extra virgen, se necesitan unos 6.250 kilos, a razón de un rendimiento de materia grasa de 15, 16%, etc. No tengo exactamente acá el Excel para consultarlo, pero más o menos debiera ser esa relación. Supongamos que el costo de esta aceituna puesto en fábrica y clasificado, primera, segunda, tercera, una aceituna de primera pueda valer 42 centavos de dólar, es decir, que el total de costos directos de materia prima para la elaboración de una tonelada final de aceite de oliva de calidad extra virgen es 2.625 dólares. Vamos a suponer que en términos estándar se necesitan dos jornales por cada tonelada terminada. Bueno, dos jornales a 18 dólares promedio el jornal, tenemos 36 dólares por tonelada
de aceite de oliva extra virgen producida. Y en envase flexi, $950 un envase, más o menos para 20 toneladas, estamos hablando de, o 21 toneladas, estamos hablando de $50 la tonelada. De esa manera determino si quiero medir un proceso productivo, voy desde lo más directo a lo más indirecto. Lo más directo es aquellos costos inequívocos en relación al objeto final de costo que estoy midiendo. Pero recuerden, debo determinar primero el objeto de costo. Luego que efectúe el cálculo de los costos directos de estos objetos finales de costo, lo que hago es asignar ciertos costos indirectos a los distintos centros de costos. Puedo tener centros de costos de apoyo, que son los más indirectos, de administración, de supervisión, de calidad, o bien centros de costo efectivamente productivos. Imagínense, para una empresa grande se puede aperturar el centro de costo de calidad, de recepción, de fraccionamiento, o los costos que a ustedes se les ocurran, siempre atendiendo a este proceso o a este método. Entonces, los costos o gastos indirectos del periodo pueden ser sueldos, alquileres, tasas, telefonía, energía, gas, honorarios, mantenimientos diversos, etc. Una vez que se determina esta masa de costos indirectos de la más heterogénea naturaleza que ustedes puedan relevar, lo que tenemos que hacer es acudir a ciertas formas y métodos de asignación de esta masa de recursos a los distintos centros de costo. Esto se puede hacer de manera directa, supongamos que llevamos cuentas contables diferentes para cada nivel de costo. Esto es una sugerencia, muchos autores y muchos profesionales lo utilizan, que dicen que para medir los costos hay que tener tantas cuentas contables como diferentes tipos de costos existen. Es una metodología. O si no, se puede recurrir a ciertos métodos de asignar costos. Asignar costos es distribuirlo en distintos centros de costos según su naturaleza. Y esta puede ser por imputación directa, puede haber una apropiación, que es la distribución en función de la naturaleza, puede hacerse sobre bases fijas o sobre bases móviles, etcétera, etcétera. Entonces, por último, al final de cada etapa, todos los costos indirectos deben quedar asignados a centro de costo. Es decir, no puede existir ningún costo indirecto que no tenga relación con el objeto de costo que estoy midiendo sin que haya sido asignado por lo menos a un centro de costo. ¿Y cómo hago para distribuir una masa de recursos monetarios en un centro de costo? Bueno, utilizo bases de distribución. ¿Cuál base de distribución? Bueno, este es un concepto subjetivo, la que ustedes entiendan que tiene un mayor grado de representatividad respecto de la recepción del centro de costo al cual quiero vincular el sacrificio económico. ¿Y cuáles son las principales bases de asignación de costo indirecto a centro de costo? Bueno, la distribución de costo puede hacerse o por hectáreas totales, o por hectáreas cultivadas, o por cantidad de cuarteles, o por la superficie efectivamente en explotación de cada cuartel, o por el tiempo trabajado en jornales o en horas, o por kilowatt consumidos de energía, o por la distribución de costos por actividades, la importancia relativa de cada actividad en un proceso de costo, o por metros cúbicos de agua consumida. Lo que ustedes están viendo a la izquierda es parámetros sugeridos como base de asignación de costos indirectos o de masa de recursos indirectos a centro de costo. En términos industriales podríamos sugerir metros cúbicos de gas consumido, cantidad de empleados operativos o asignados al proceso fabril, por remuneraciones brutos, por horas hombre, horas máquina, por superficie afectada a cada nivel de actividad fabril, por kilómetro de transporte recorrido en términos logísticos, por cantidad de litros o kilogramos procesados, o botellas fraccionadas, o cajas cosechadas y recepcionadas en planta, o vines, etcétera, etcétera. En definitiva, la mejor elección subjetiva
que nos asocie un recurso monetario a un centro de costo. Y por último, una sugerencia es segregar los costos de capacidad ociosa. Esto es complejo, por ahí es solamente una sugerencia, que implica separar los costos variables de los fijos y dentro de los costos fijos relacionarlos con un nivel de capacidad instalada y con un nivel de uso real, digamos. Los costos fijos que deben redistribuirse y asignarse finalmente a los productos son los relacionados con una capacidad real utilizada. Si yo tengo, por ejemplo, una planta de procesamiento de aceituna que puede producir, no sé, 20 toneladas por día de aceite y produzco 5, naturalmente la absorción de costo fijo es enorme para las 5 toneladas. Entonces, lo que se sugiere acá es separar y estandarizar los costos fijos para una capacidad estándar instalada y aquello que está subutilizado, destinarlo directamente al estado de resultados. Digamos, la capacidad instalada máxima menos la capacidad real utilizada en el periodo es esta capacidad no utilizada. También puede darse no el análisis sobre una capacidad instalada máxima, sino sobre una capacidad estándar de relativo funcionamiento, supongamos en el orden del 80%. Entonces, los costos fijos de esta capacidad no utilizada no los vamos a distribuir ni en los productos ni en los objetos de costo, porque vamos a distorsionar. Si yo partiera de mis costos reales incurridos para una política comercial, cuando hay un proceso de subabsorción de costos fijos, porque estoy operando muy por debajo de la capacidad instalada, lo que hago es distorsionar mi esquema de medición para trasladar estos costos al área comercial y bueno, me estoy engañando. Entonces, en este sentido, uno debiera operar sobre costos variables y costos fijos, y costos indirectos, distribuir estos costos indirectos para una capacidad por lo menos estándar de producción. Entonces, luego que efectuamos esto de segregar los costos de capacidad ociosa, por último asignamos los costos de los centros de apoyo, que son los centros más indirectos, por ejemplo, los centros de maestranza o los centros de mantenimiento, si es que existieran en una explotación, a los centros productivos. De nuevo, sobre las bases de distribución que mejor se adapten por su naturaleza a la asignación de costos. Serán asignados a la producción de finca o a la producción de planta o al fraccionamiento, para luego de asignar estos costos de centro de apoyo en centros productivos y poder ser distribuidos finalmente en el costo de los productos terminados. Una vez que efectúe este proceso, que es simplemente una recomendación sistémica de acumulación de costos, puedo elaborar informes. Y los informes más comúnmente requeridos o referidos a los costos pueden ser los siguientes: estadísticas de costos a través del tiempo, informe de costos por productos o por línea de productos, presupuesto de costos, esto es su informe de costo presupuestado o costo ejecutado versus costo proyectado, análisis de los desvíos, por ejemplo, cuando utilizamos un costo estándar, informes evolutivos, es decir, comparar los costos de producción o los costos asociados al objeto de costo que esté midiendo con periodos anteriores, informes de inventario y de producción procesada en el periodo, proyecciones de costos para pedidos futuros, informe de grado de aprovechamiento de la capacidad industrial instalada, informe de punto de equilibrio, comparativo entre gastos registrados con cuenta de resultados y otros. O sea, esta es una naturaleza muy, muy amplia y son los costos que se utilizan cuando hablamos de costos para la gestión o para la toma de decisiones. Y por eso todo este tipo de relevamiento, información y costeo, de alguna manera, sigue un comportamiento relativamente diferente a lo que son los costos exclusivamente contables. Más allá de que se nutre de la contabilidad,
para el procesamiento o para este método de información. Y bueno, este método que es un método, digamos, de costeo por absorción. Esto que hemos desarrollado hasta el momento se denomina costeo por absorción. Es de mi masa total de costos, cómo voy asignando de manera directa y luego asignando y distribuyendo para los costos de comportamiento más fijos o más indirectos, esta masa de costos para poder determinar el costo del objeto de costo que yo elegí. En este caso, en el que vimos, era la producción de 1 tonelada de aceite de oliva extra virgen, pero puede ser el más variado objeto de costos. Nosotros pusimos ahí en la filmina algunos de los objetos de costos finales o indirectos que por función de la empresa pueden utilizarlo. Para cada uno de los objetos de costo es recomendable para un proceso de costeo o de la ejecución de costos este simple método que hemos expuesto. Bueno, con esto cerramos este segundo video y vamos a continuar ya con el desarrollo de algunos casos bien prácticos que nos permitan tomar decisiones, pero previo a la ejecución presupuestaria de una determinada explotación agrícola o fabril. Bueno, muchas gracias por la atención de esta segunda exposición.